Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadle vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Y los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy, como habéis visto, es una lectura un poco larga y es la disputa entre 2 profetas, Ananías y Jeremías. Estamos en el destierro de Babilonia y Ananías empieza a hacer falsas profecías. No, esto durará 2 años y el Señor abandonará Babilonia, y Babilonia caerá y nosotros seremos libres y volveremos a nuestro país. 2 años. Bueno, y es Jeremías, el profeta auténtico, el que desmonta a Ananías y además se lo dice por haber profetizado falsamente: morirás este año, y morirá, dice, el 7º mes. Es esa lucha entre los falsos profetas y los auténticos profetas. El auténtico profeta es el que habla de lo que Dios quiere y el falso profeta es el que se inventa y hace decir cosas a Dios que no dice. Y hemos de pensar también y ver que en los últimos años ha habido muchos falsos profetas y también dentro de la Iglesia. ¿Cuántas veces habían profetizado que si tinieblas, que si no sé qué, que si unas noches de oscuridad, que si se tenían que tener unas velas, que si no sé cuántas tonterías de estas? Yo recuerdo ya desde los años 90 hasta ahora, profecías, que si el padre Gobi, que si una vidente, que si otra vidente, que si otro vidente, todo falso, falsos profetas. ¿Y cómo se demuestra que son falsos los profetas? Lo dice el mismo Jeremías. Hasta nosotros se han demostrado los falsos profetas cuando no se cumplen las profecías. Y por eso cuando oigáis profecías, bueno, ya veremos si son auténticas, si se cumplen. Y mientras no creérselas demasiado, por no decir nada. Porque en realidad lo que Dios quiere ya nos lo tiene dicho. Y basta, y nos lo tiene dicho por el Evangelio y por la Escritura. Basta creer en Cristo, seguir a Cristo, amar a Cristo y seguir sus mandamientos viviendo los sacramentos. Con eso, viviendo en paz y en verdad ante Dios, tenemos la salvación, no hace falta más. Pero hay mucha gente que le encanta el esoterismo cristiano, meterse en berenjenales de apariciones, de videntes, de no sé qué, y eso les da vida. Aparentemente les da vida, pero los aleja del centro de la Iglesia, les aleja de Cristo sin que se den cuenta, porque solo piensan en la novedad de esas profecías que han de decir, que nos han de decir, cuando lo importante es vivir en Cristo, no esas profecías, que ya digo, el 99% son falsas, y las que sean auténticas ya lo dirá la Iglesia en su momento. Mientras que el Evangelio
ya la habíamos oído hace poco, aunque en la versión de Marcos, esta es la de Mateo, que es la multiplicación de los panes y los peces. Y en esta multiplicación de los panes Jesús se apiada del pueblo. Primero los ve como ovejas sin pastor, en otro lugar nos dirá que les empezó a hablar y enseñar mucho, también curar los enfermos, y llega el momento en que llevan tiempo y han de comer, no hay comida. Y aquí hay una frase enigmática, porque muchos interpretan como quieren. Dice Jesús a los apóstoles, en los otros evangelios lo dice sabiendo bien lo que iba a hacer Jesús. Y les dice, dadles vosotros de comer. Si solo tenemos 5 panes y 2 peces, otro evangelio dirá, hay un chico aquí que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué son para tantos? Traédmelos. Y hace esa multiplicación de los panes y los peces. Pero el problema está en esa frase, dadles vosotros de comer. ¿Por qué esa frase se ha hecho un problema? Porque mucha gente, sobre todo muchos autores, cuando comentan este texto dicen, ves, aquí hay una orden de Jesús que dice a la Iglesia que la misión de la Iglesia es dar de comer a los pobres. Dadles vosotros de comer, lo dice a los apóstoles, y los apóstoles representan la Iglesia. Y así toda la función de la Iglesia se fundamenta en el dar de comer a los pobres y en las obras de misericordia. No que no sean importantes las obras de misericordia, claro que sí, pero no es la función principal de la Iglesia. La función principal de la Iglesia sí que es dar de comer al pueblo, pero no esa comida. Precisamente el significado profundo y último de esa multiplicación de los panes y los peces es que es Cristo el que se multiplicará para darnos Él mismo, darse Él mismo de alimento. Él es la Eucaristía, el pan de vida que se nos va a dar. Él con su palabra y Él con la Eucaristía, que se funden las dos en la misa, eso es el pan de vida para cada uno de nosotros. Ese pan la Iglesia ha de dar al mundo, lo que es la enseñanza de Cristo y todos los medios para que se pueda llegar a salvar el mundo. Esa es la misión. Id y anunciad, enseñad, bautizad. Y una de las cosas que muchos protestantes cuando se acercan a la fe católica y empiezan a estudiar a los primeros padres de la Iglesia, la Didache, después San Ireneo, o antes que San Ireneo, San Ignacio de Antioquía, se encuentran con una cosa que les llama la atención. Siempre está presente la Eucaristía, cosa que para los protestantes les suena extraña. Siempre. ¿Por qué? Porque es el pan de vida que Dios da para la salvación del mundo.